Un fraternal saludo para usted, un saludo para todos los señores congresistas, la señora viceministra, el superintendente y todos los demás participantes. Efectivamente, la Federación Colombiana de Municipios, en representación de los alcaldes y alcaldesas del país y en representación de los secretarios de tránsito de Colombia, representados en el Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad de la Federación Colombiana de Municipios, han visto la importancia de este proyecto de ley por cuanto establece reglas claras frente a la planeación, el control, la regulación, la vigilancia del transporte, así como frente a la imposición de sanciones, lo que garantiza que la prestación de dichos servicios se realice en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, lo cual efectivamente beneficia a toda la ciudadanía. A fin de contribuir con este propósito, con este proyecto de ley, presentamos algunas observaciones. La primera tiene que ver con el artículo 38 que establece la responsabilidad de algunas autoridades de tránsito, los gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito de carácter departamental y municipal, y señala el proyecto que serán responsables por no contar con un cuerpo de agentes o su equivalente que realice controles operativos en la vía. Al respecto, consideramos que si bien es cierto, la intención que vemos en el proyecto de ley es loable, no así cuando miramos la realidad del país y los requisitos que para ello exige la ley. La ley 1310 de 2009, que es aplicable a los organismos de tránsito y transporte y a los agentes de tránsito y transporte en el ámbito territorial, establece que estos agentes de tránsito municipales deben ser funcionarios públicos. Por tanto, no pueden ser ni contratistas, ni pueden ser delegados a través de o asumir ese rol a través de contratos, sino que tienen que ser funcionarios públicos en virtud de la autoridad y las funciones de policía judicial de dichos cargos. También la definición de autoridades de tránsito circunscriben este concepto a que la autoridad o el agente ostente la calidad de empleado público. Así las cosas, existe la imposibilidad de que las entidades territoriales contraten estos servicios, pero a su vez sabemos la situación de muchos organismos de tránsito y de muchos municipios para vincular a su planta de personal nuevos funcionarios, lo cual es simplemente o tiene que ver con la realidad económica de muchos municipios. No tienen los presupuestos para ampliar su planta de personal y asumir la carga prestacional que un cuerpo de agentes implica. Entonces, ponerlo como una obligación que trae responsabilidad, consideramos que sobrepasa la capacidad de los municipios. He de aclarar que todas estas observaciones provienen directamente de las autoridades de tránsito y de ahí la importancia por cuanto ellos son los que día a día tienen que ver con la operación y con el manejo de la problemática en sus municipios. De otro lado, el artículo 39 establece que existe responsabilidad de los organismos de tránsito por reportar información desde sitios o instalaciones no autorizados. Pues bien, al respecto, la norma establece esos sitios o instalaciones no autorizadas de una manera bastante general y bastante amplia,
que se presta a diversas interpretaciones por un lado, y en segundo lugar, no entienden las autoridades cuáles sitios pueden ser o no autorizados cuando estamos hablando de nuestros municipios que presentan informalidad y no tienen una autorización expresa de pronto para funcionar en cierto sitio, sino que se trata de sitios que hacen parte de la administración municipal. Entonces, solicitamos que se aclare a qué se hace referencia esta exigencia de reportar información desde sitios o instalaciones no autorizados. De otro lado, allí vemos que es valioso incluir una responsabilidad respecto a la distribución de los recursos que por ley, en virtud del Código Nacional de Tránsito Terrestre, corresponde a las autoridades de tránsito. Como bien sabemos, existe una obligación de unos recursos que van dirigidos al Ministerio de Transporte, otros recursos que van para la Policía Nacional y en fin, y que de no cumplirse con esta obligación se generan litigios para los organismos de tránsito, quienes en algunas ocasiones se han visto perjudicados teniendo que asumir costas procesales, intereses, indexación y otros valores en detrimento del patrimonio público. Por eso, desde los mismos organismos de tránsito proponen que quede establecida una obligación en este artículo 39 consistente en no realizar la distribución de recursos a quienes ordena la ley. Es decir, que los organismos de tránsito serán responsables por no realizar esa distribución de manera oportuna. En tercer lugar, el artículo 83 del proyecto de ley establece la graduación de sanciones y establece un criterio que refiere a los ingresos operacionales o activos del infractor del año inmediatamente anterior. Consideramos que este criterio es un criterio discriminador y que no resiste el test que pueda realizar la Corte Constitucional, el test de igualdad y proporcionalidad, por cuanto las sanciones deben ser proporcionales al daño y a la infracción y no al presupuesto del infractor. Así que solicitamos respetuosamente se considere la revisión de este criterio. Y por último, el artículo 35 establece unas obligaciones para las empresas de transporte que prestan el servicio público de transporte especial. Aquí estamos hablando de los colectivos, buses y demás que transportan a los niños, a los estudiantes en los colegios, y ante lo cual nosotros hemos visto un fuerte impacto de las condiciones de seguridad y de la necesidad de asegurar que quienes conduzcan los vehículos que transporten a nuestros menores sean idóneos y no tengan un historial inmenso de infracciones. Hemos visto que muchos de los conductores, cuando suceden estos eventos de accidentalidad, tienen un registro desbordado de multas y de irrespeto a las normas de tránsito. Así que nuestra sugerencia es a consultar permanentemente el historial del conductor en el CIMED. Estas son las observaciones. Agradecemos, doctor, su invitación y quedamos en nombre de las autoridades prestos a todo. Gracias, doctor Agudelo, y a todos los participantes.